Estimados, buenas tardes, ¿cómo les va? En función de que el día viernes, 15 del 10, no voy a estar presente en la clase, bueno, por temas personales, voy a dejar grabada la clase, vamos a ver un tema de pasivos, particularmente ahora, y luego lo que vamos a ver es la explicación y la corrección y el análisis del trabajo práctico número 3. Voy a dejar subido en la plataforma y en Skype la clase y obviamente el material que lo van a tener también en la plataforma y la resolución del trabajo práctico también. Y lo que les voy a hacer es un trabajo práctico en el cual vamos a tomar algunas partes conceptuales, va a ser más bien de teoría, con un tipo multiple choice para ir viendo a nivel de conceptos dónde están parados y cómo están parados. Así que bueno, un poco esa va a ser la clase de hoy, que voy a comenzar a compartir pantalla y a explicar esto del tema de pasivos en particular. Bien, cuando hablamos de la administración de pasivos, lo mismo que el tema de la administración de activos, yo lo que estoy teniendo en cuenta, ¿qué son los pasivos particularmente espontáneos? Entonces, a ver, particularmente existen dos grandes grupos de lo que son los pasivos espontáneos, que se producen sin, digamos, haber una planificación. Vamos a ponerlo en ese ámbito, el tema de espontáneo, y aparecen por deudas comerciales, ¿sí? Digamos, a ver, compras en cuenta corriente o créditos comerciales, ¿está? Que yo lo pague en 3 o en 4 cuotas. Los créditos comerciales pueden ser o pagaré o cualquier tipo de aceptación legal en el ámbito del derecho comercial o las determinadas cuentas corrientes. Vamos a ver en particular el tema de las deudas comerciales. Las deudas comerciales particularmente surgen a través de los proveedores. No tengo otra alternativa que no sean los proveedores. ¿Para qué me puede servir esto que yo estoy analizando del pasivo? De la misma manera que analizaba o tenía presente el tema del activo y de la gestión de stock, acá es donde miro también la eficiencia que yo estoy teniendo respecto del manejo de mis deudas, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo me manejo con los proveedores? Recuerden que había un análisis en el cual nosotros tomábamos la relación que existía entre el plazo promedio de cobro y el plazo promedio de pago, ¿sí? Que entre ellos me daba el capital de trabajo. Bueno, acá lo que voy a mirar es la gestión que yo tengo de proveedores. Una de las situaciones por las cuales yo me puedo gestionar o tener presente el proveedor es si yo tengo dentro de la magnitud de los proveedores, si yo le compro a un solo proveedor, si le compro a varios proveedores, si por ahí tengo un porcentaje de compra a determinados proveedores y hago un análisis de los mismos, tal vez pueda ser por una cuestión de cumplimiento, de calidad, de cercanías. A veces lo hago para no tener digamos, que el proveedor no sienta que con nosotros hace un monopolio, ¿sí? Y eso me permite a mí poder jugar a veces con los plazos de pagos en función de los cobros que yo tengo. Dentro de los créditos comerciales, bueno, obviamente que puede haber una deuda que sea o una promesa de pago, una aceptación comercial que es, digamos, bueno, acá por ejemplo puede ser una factura de crédito, que yo puedo ir y descontarla en el banco. Puede ser, por ejemplo, que yo pueda entregar, no sé, algún plazo fijo, ¿sí? Por ejemplo, o
digamos, las cuentas abiertas, que son las famosas cuentas corrientes, donde lo que hay es un pacto de caballerosidad en el cual, lógicamente, yo consumo y deja abierta la posibilidad de consumir a lo largo del mes o a lo largo de un periodo de tiempo establecido e ir pagándole. Ahora bien, después de haber hecho una pequeña síntesis, vamos a ver el crédito comercial, sí, digamos que es una de las grandes problemáticas, si el crédito comercial es una fuente de financiamiento. A ver, primero y principal, cuando yo tengo obligaciones a pagar y se demora, digamos, más de lo previsto, es decir, lo que nosotros hablábamos de la ruptura de la cadena de pago, esto implica que va a aumentar mi pasivo producto de este atraso que yo tengo. Obviamente que esto va a tener digamos, una mala calificación, y aparte aparece algo que es fundamental, que es la especulación. ¿Qué sería la especulación? A ver, por ejemplo, nosotros en Argentina somos de tener, digamos, o ser demasiado vivos, entre comillas, de generar esto que es la bicicleta financiera. Si yo me atraso en pagarte, por ahí yo, digamos, más allá de que vos me cobres un interés determinado, por ahí el interés que vos me cobras es muy inferior a la inflación generada, por lo tanto yo estoy ganando en cierta manera con la inflación sobre el interés. Por eso habla de la especulación. Por lo tanto, digamos, a ver, es una fuente de financiamiento, pero yo tengo que actuar con responsabilidad. ¿Qué significa actuar con responsabilidad? Fundamentalmente es mantener una conducta respecto a las cuentas por pagar y que esto obviamente no vaya en detrimento de la calificación que pueden tener los proveedores para con mi empresa, y que lógicamente este detrimento implique que por ahí el financiamiento sea más caro. Vamos a un caso concreto, Argentina. Si Argentina entra en default o tiene el riesgo país elevado, ¿qué es lo que me implica? Que es un lugar donde las inversiones que realicen son altamente probables de que no se puedan cumplir, ¿está? Que no puedan pagar. Por lo tanto, el interés que tiene es más alto. Eso es una calificación, ¿está? En una empresa pasaría exactamente lo mismo. Se da mucho con el tema de los bancos. La calificación bancaria a la hora de poder o descontar valores o tener créditos preaprobados, etcétera, etcétera. ¿Cuáles vendrían a ser las ventajas de un crédito comercial? Bueno, acá lo primero, si bien genero un pasivo, yo tengo que evaluar, digamos, algo como el costo de oportunidad. Si lo que yo pago en efectivo, ¿sí?, me conviene pagar en efectivo o me conviene, digamos, aumentar mi pasivo producto de una cuenta por pagar para tener disponibilidad y poder acceder a lo mejor a otra situación. Costo de oportunidad neto. Obviamente que yo lo que hago con el crédito comercial es poder manejar en cierta manera o gestionar un poco las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Ese plus que debo tener para que estas no se compliquen o que no se rompa mi cadena de pago. Y el crédito comercial, digamos, en el corto plazo, es, recordando desde dónde viene el crédito comercial, es un crédito a veces el más adecuado, y desde el punto de vista del financiamiento a corto plazo es a veces lo más seguro. También depende de cómo esté la organización o la empresa. Hay veces que no hay otras fuentes de financiamiento, solamente el crédito comercial. Si yo tengo una mala calificación en un banco o no puedo acceder a un descuento de valores o algún financiamiento externo, no me queda otra que financiarme a través de mis proveedores, que es crédito comercial. Vamos a ver los gastos acumulados.
Si yo miro los gastos acumulados, es la cantidad, vamos a poner la cantidad de dinero, de plata, que se deben y que se encuentran pendientes de pagos. Es decir, acá está lo devengado y lo no devengado, ¿sí? Es donde entra a jugar esas palabritas. A ver, si yo miro lo que me dice la legislación laboral, a mí me dice la legislación laboral, más allá de las modificaciones o no, que los sueldos se pagan al quinto día hábil del mes siguiente. Ahora, al día primero, yo ya generé la obligación, están pendientes de pago. El IVA que se paga, vamos a poner una fecha, alrededor del 20 de cada mes, yo cuando termine el mes, yo ya está generado, ¿sí? Las leyes sociales o las contribuciones y aportes que se pagan el día 10 también están generadas, ¿está? El último día o el primer día hábil del mes. Ahora, los gastos acumulados no representan un financiamiento adicional. ¿Por qué no representa un financiamiento adicional? Porque, a ver, son situaciones que están marcadas por la ley o por la actividad que uno desarrolla y que, como bien dije anteriormente, se encuentran pendientes de pago, pero no porque no tenga el dinero la empresa, sino porque existen plazos para poder realizar, gestionar o tramitar determinadas cosas. También tengo que ver cuando, digamos, a ver, los acreedores, si yo miro en el punto anterior, son los salarios, los acreedores vendrían a ser los recursos humanos. Y cuando hablo de los impuestos, como decía el caso del IVA, por ejemplo, o las leyes sociales, es el Estado, tengo que considerar a veces las consecuencias de no pagarlo en tiempo y dilatar ese plazo de pago. Que vuelvo a repetir, se genera un aumento de pasivo, pero puede tener algunas condiciones o algunas consecuencias graves y que pueden repercutir en la calificación en este caso, el contribuyente, si es el Estado, o en el clima organizacional dentro de una organización respecto de si son los empleados. Si yo tomo el crédito en el mercado de dinero, digamos, el mercado de dinero es lo que normalmente se conoce como la ronda financiera, ¿sí? ¿Qué es el mercado de dinero? Es, a ver, donde yo salgo a buscar financiamiento, ¿sí? Son, por ejemplo, algún pagaré que no tenga los avales adecuados, es decir, que son a veces riesgosos, pero yo lo que hago es trasladar a veces ese riesgo y por ese traslado del riesgo es lo que obviamente tengo de interés o de descuento según sea. Lógicamente, esta situación a veces, cuando yo cedo determinadas acciones, es menos caro. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, pero si yo cedo un pagaré y cedo los derechos de ese pagaré, es decir, que yo no los puedo ejecutar, ¿qué es lo que voy a tener? Me van a cobrar, supongamos, el 50%, ¿sí? O me van a dar, si son 100 pesos, me van a dar 50. Se quedaron con el 50% de lo que yo tenía. Pero yo estoy cediendo y ellos pueden ejecutar y demás todas las situaciones y yo no. Si yo no tengo un capital de trabajo o una espalda financiera, el pasivo en este caso va a ser menos caro. ¿Por qué va a ser menos caro? Y porque, a ver, si yo no tengo, no me pagó, tengo que ejecutarlo, tengo que llevarlo al abogado, el abogado me cobra honorarios, más el tiempo que demande en toda la ejecución, en realidad, como dice el dicho, me sale más caro el collar que el perro. ¿Qué es lo que normalmente se maneja en el mercado de dinero? Las cartas de crédito o las aceptaciones bancarias. Estas cartas de crédito o aceptaciones bancarias, las aceptaciones bancarias son a veces pequeños descuentos o genera o certificaciones que genera el banco, un cheque certificado por el banco, ¿sí? Tiene el respaldo de que eso se va a pagar. No sé si han visto la ley de cheque, si no es para que lo vean. Y las cartas de crédito o la factura de crédito, también es otro medio, tienen un cierto respaldo.
¿Está? Entonces, también eso me permite a mí generar crédito en el mercado de dinero. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los préstamos que no son garantizados? Obviamente que son pasivos y no van a estar respaldados con el activo. A ver, si yo me compro un auto 0 kilómetros y no me realizan una prenda, no tienen, y yo digo, bueno, me comprometo y no tengo un pagaré firmado, no hay nada que me pueda ejecutar contra eso, es decir, no va a estar como contrapartida el respaldo del activo contra el pasivo generado, ¿sí? Mientras que los préstamos garantizados sí tienen como contrapartida un activo que va a funcionar como garantía de ese préstamo. Acá, ¿qué es lo que yo tengo que tener presente cuando gestiono todo esto, ya sea del mercado de dinero o de los préstamos? Particularmente es el grado de implicancia que va a tener. Primero, el tema del pasivo, ¿sí? Que no se me escape la deuda que yo estoy teniendo y que estoy generando o me estoy endeudando, ¿sí? Que mantenga, lógicamente, esa ecuación que he determinado para mantener el capital de trabajo. Pero también, por otro lado, lo que yo tengo que tener en cuenta es qué tan implicado voy a tener los activos, ¿sí?, de mi empresa frente a los pasivos que me estoy generando. Si yo me quedo sin posibilidad de respaldo, significa que tengo, si miramos administración financiera, un endeudamiento muy alto y tengo muy comprometido todos los activos, ¿sí?, incluidos los intangibles, todos los activos de mi empresa. Si vamos a las líneas de crédito, a ver, obviamente que las líneas de crédito tengo dos situaciones fundamentales. Un crédito es el bancario. Ese crédito bancario es aquel que normalmente hacen la calificación de la empresa y cuando tienen esa calificación de la empresa presentando ya sea declaraciones juradas, presentando balances, determinadas certificaciones de ingreso, el banco me aprueba una línea de crédito y es, digamos, lo más común. También existe a veces, eso vendría a ser una situación más formal, y también está una situación que es informal, que es a veces un acuerdo entre el banco y el cliente. Por ejemplo, yo tenga un descubierto habilitado de tanto y yo lo puedo usar o no. El acuerdo que yo tengo de un crédito continuo, es decir, esto que podría ser un crédito continuo, podría llegar a ser el caso de un descubierto en la cuenta corriente, a ver, genera a veces una situación formal, porque para poder realizar un crédito continuo tengo que tener una justificación. Yo como entidad bancaria tengo que tener una justificación de por qué entrego un crédito continuo, es decir, por ejemplo, en este caso, un descubierto de 10.000 pesos constante y se va renovando constantemente. Lo use, perfecto, no lo uso, está ahí para usarlo. Y lógicamente, cuando tengo este crédito continuo es por un periodo determinado. ¿Qué es lo que sucede en estas situaciones donde está pasando la Argentina? Este periodo determinado trata de ser más acotado, más pequeño que cuando yo estoy en un momento de estabilidad, ¿está? Entonces, tengo que tener a veces en cuenta esas situaciones. ¿Por qué es esto? Vuelvo a repetir, más allá de que hay muchos términos que lo han visto, recuerden que acá estamos viendo la gestión de los pasivos, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que tendré que ver? Bueno, si yo tengo ese crédito preacordado, si me conviene usarlo o no. Para ello, lo que voy a tener que tener presente son los costos financieros o los costos de financiamiento. ¿Qué es lo que voy a tener que tener presente para los costos de financiación? Primero y principal, la tasa. Recuerden que hay dos tipos de tasa, la tasa efectiva mensual y la tasa nominal anual, ¿sí?
Pero más allá de eso, lo que a mí me interesa realmente cuando yo voy a verificar una tasa es el costo financiero total. ¿Por qué? Cuando yo veo ya sea la TEA, que es la tasa efectiva anual, o la TNA, la tasa nominal anual, no tienen en cuenta gastos administrativos, IVA, seguro, etcétera, etcétera, que por más pequeños que puedan llegar a ser, ¿qué es lo que me generan? Me generan mayores costos. Entonces, si la tasa es del 10%, pero no tuve en cuenta todo eso, en realidad, si yo lo miro a nivel porcentual, cuando yo saco lo que realmente pedí contra lo que realmente devolví y el tiempo, el plazo de tiempo, en vez de ser el 10%, pasa a ser el 14%, por poner un número. Entonces, ¿yo qué es lo que pasé? Tuve un costo oculto de financiación de un 4% que eran por todos los gastos administrativos. Entonces, siempre que yo vaya a comparar las tasas, acuérdense del costo financiero total. Siempre eso cuando, por ejemplo, fíjense alguien que tenga un resumen de tarjeta, ya sea de usted o de sus padres, fíjense el costo financiero total, van a ver que les dice el TEA tanto, la tasa nominal anual tanta y el costo financiero total tanto. Ese costo financiero total es lo que a mí me sale concreto. Ese es realmente el costo que tengo que tener presente. Cuando yo estoy dentro de un banco y tengo este crédito continuo, ¿qué es lo que sucede? Ese descubierto, a medida, si yo voy usando ese descubierto, habíamos dicho hace un ratito, tenía 10.000 pesos de crédito o de descubierto dentro del banco, esos 10.000 pesos, uso 5.000, cuando a mí me ingresa algún depósito, cubren ese descubierto que tenga hasta volver a generarlo. Por ese descubierto que se denomina compensación de saldos o compensación en la cuenta, dependiendo lo que sea, tiene un determinado porcentaje, que no es la tasa de una línea de crédito normal o de préstamos, pero sí tiene una tasa, digamos, preferencial, a veces se le llama, para estas situaciones de descubierto. También tengo que tenerla presente para ver si me conviene usarla o no usarla. A ver, si vamos a un ejemplo acá, dos empresas buscan obtener un préstamo a corto plazo de 100.000 pesos en 3 meses en un mismo institución, en un mismo banco. Una es sin garantía, el otro es garantizado. ¿Cuál de los dos préstamos es posible que sea más caro? Hace un ratito yo lo dije, a ver, más allá de que es obvia la respuesta, pero ¿cuál es el tema? Aquellos que son sin garantía, obviamente que van a ser siempre más caros. Y el que está garantizado siempre va a ser un costo inferior. ¿Dónde lo puedo ver en la realidad? Cuando yo voy a un banco, si bien me piden un montón de información o presentar determinada documentación para poder entregar el préstamo, la tasa es totalmente distinta de ir a una financiera. La financiera, ¿qué es lo que me dice? Y mira, yo te puedo prestar los 100.000 pesos, pero me tenés que devolver, no sé, 12 cuotas de 15.800 pesos. Y el banco te va a decir, y devuélvame 12 cuotas, si tuviera garantía, de 11.500. Fíjense, el mismo plazo, pero saquen ustedes en cuenta cuánto es la tasa. ¿Por qué? Porque yo ahí lo que busco cuando son sin garantías es buscar particularmente un costo elevado teniendo en cuenta el riesgo que puede tener del no pago. Justamente al no ser garantizado es un compromiso personal y no está documentado. Entonces, el riesgo de no pagarlo es mucho más elevado. ¿Cómo pueden ser el respaldo que yo tenga de los préstamos? Más allá de todas las garantías, también puedo poner como respaldo, ¿sí? A ver, garantías que pueden ser bienes muebles o inmuebles o personas físicas. También puedo poner inventarios, ¿está? El stock de seguridad que tengo o el stock que tengo de alguna materia prima determinada. O bien, poder ceder los derechos de una cartera de clientes. ¿Está? Por ejemplo, si yo tengo
cuentas por cobrar a 90 días y pide un préstamo para pagar a 30 días, puedo ceder esos derechos. Si yo no los pago, evidentemente que se quedan con los derechos y ellos son los que van a quedarse con ese respaldo del cual van a cobrarse la deuda que yo haya generado. Los inventarios como garantía, perdón, son, en principio, recuerden que todo lo que son bienes muebles, rodados o, como yo decía, materias primas o inventarios, son prendarios, ¿sí? En este caso se denominan derechos prendarios flotantes. ¿Por qué flotante? Porque quedan pendientes de ejecución. No es que yo le voy a ceder, sino que en su totalidad, sino que yo le digo, mira, acá lo tengo de respaldo, ¿sí? Es exactamente lo mismo que un garante cuando firma. Si está todo bien, el garante nunca se entendió, que nunca se anotició de que el tipo venía pagando en tiempo y forma. ¿Cuándo se viene a noticiar? Cuando no paga. Acá, por eso es particularmente que se denomina flotante. Siempre los derechos de garantía son sobre bienes muebles. Como yo dije, se realiza un recibo donde lógicamente tengo que describir en forma totalmente clara y concreta lo que yo estoy poniendo de garantía, en el caso de que sean los inventarios, estamos hablando, y lógicamente también esto informarlo tanto en el almacén como si es un tercero. Y por último, el factoraje de las cuentas por cobrar. El factoraje son la venta de las cuentas por cobrar. Yo recién hablaba de cuando tengo una cartera de clientes que me deben y lo que hago es ceder los derechos para poder cobrarlo. Eso se denomina factoraje. ¿Qué costos van a tener? Particularmente van a tener comisiones, ¿sí? Cuando yo tercerizo la cartera de clientes, por ejemplo, vamos acá, ¿quién hace este tipo de tercerización? A veces abogados que hacen la cobranza sin llegar a ser una cobranza ejecutiva, o, no me sale el nombre, pero ya me voy a acordar, Codene. Codene hace, más allá de estar incorporado en un padrón de deudores, pero también le genera a las empresas el tercerizar los servicios para la cobranza. ¿Por qué? Porque a veces se mezclan determinadas situaciones que, como existen amistades o se mezclaron relaciones entre el cliente y el proveedor, obviamente me permite, digamos, no me permite a mí tener una gestión de cobranza adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tercerizo el servicio de cobranza. Acá en Neuquén, uno de los que yo conozco es Codene, que lo que hace es decir, bueno, acá está mi cartera de clientes, por ahí son morosos, lo que hago es cedérsela y va a tener, obviamente, una comisión, no sé, el 15% de lo que cobre. Y después, obviamente, que tiene estas cuentas por cobrar, desde el punto de vista del pasivo, cuando yo estoy, digamos, afectando un activo, una flexibilización o una flexibilidad porque se puede o no tercerizar. Eso va a depender de una situación concreta de lo que es la empresa en sí y de las políticas que tenga la empresa respecto de situaciones de gestión de pasivos. Yo, lógicamente, con esto de la gestión de pasivos, al igual que hicimos con los activos, no es que solamente tengo que controlar los activos, también tengo que controlar, en cierta manera, los pasivos. Justamente porque, primero y principal, para mantener el equilibrio en esa situación de tiempos de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar, para que esto no me superen las cuentas por pagar a mis cuentas por cobrar, es decir, que no tenga que pagar antes de cobrar. Entonces, a mí me permite esa gestión
del pasivo, ya sea por líneas de crédito o por cuentas corrientes o por ir a buscar dinero al mercado financiero, me permite a mí poder hacer frente a determinadas situaciones y mantener ese equilibrio. Lógicamente que para todo pasivo tengo que tener en cuenta, más allá de esa gestión, tengo que tener en cuenta dos situaciones. La primera, la afectación que voy a tener cuando genero un pasivo sobre mi activo, ¿está? Que puede ser el tema de garantías. Y la segunda, particularmente, es el costo financiero, que tendré que ver si ese costo financiero realmente es óptimo o es adecuado respecto de lo que está en el mercado o de mi costo de oportunidad. Siempre teniendo presente el costo financiero total. Eso es fundamental, tener presente el costo financiero total. Yo lo expliqué anteriormente, que estaba el TEA, que estaba el TNA y el costo financiero total, CFT. ¿Sí? Siempre cuando ustedes vayan a analizar una tasa, para no tener problemas y que realmente midan una rentabilidad, miren el costo financiero total. Como les dije, bueno, esto es a nivel de manejo de pasivos también, y que me hablan de la gestión y cómo puedo yo hacerme de dinero, ¿está? Cómo puedo ver el endeudamiento que tenga, ¿sí? Y las implicancias. También me olvidé algo y me estoy recordando en este momento. También recuerden las consecuencias. Normalmente cuando yo genero un pasivo, las partes que son más sensibles son el Estado o el recurso humano. El Estado con los impuestos y el recurso humano con los sueldos. Si yo no cubro a veces el tema de los sueldos en tiempo y forma, eso a mí me genera un mal clima organizacional, que es un costo oculto de la no calidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a producir? Seguramente me va a producir ausentismo, se me va a elevar el ausentismo, no voy a tener motivación, va a bajar el nivel de productividad. Es decir, a ver, son todas situaciones que desde el punto de vista contable hay veces que no se pueden materializar, pero cuando yo entro a analizar y digo, a ver, si yo venía produciendo 1000 unidades y ahora entro a producir 980, bajé mi rendimiento en 20 unidades, ¿cuánto dejé de ganar? ¿Está? O cuánto dejé de participar a veces en el mercado, o que estén desmotivados, o accidentes de trabajo, ¿está? Todo ese tipo de cosas. Y en el Estado, cuando yo no pago los impuestos, a veces el tema de acceder a alguna moratoria, a veces a una calificación para poder desarrollar, no sé, un certificado de mi pyme, para poder acceder a una línea de financiamiento. Siempre son esas las partes más sensibles que tenemos. Yo ahora lo que voy a hacer es buscar la resolución del trabajo práctico número 3 que les di, la otra ya la había subido, y vamos a analizar y vamos a explicar los resultados y qué es lo que se hizo al respecto. Si me dan un minuto, voy a buscarlo y ya estoy nuevamente con ustedes.
Bien, acá estoy, ya lo encontré. Vamos a compartir pantalla y vamos a explicar un poquito qué es lo que sucedió o qué se obtuvo respecto del ejercicio. Bien, en el primer ejercicio, lo primero que me pide es decir, bueno, a ver, voy a calcular el lote óptimo de pedidos. Recuerden que el lote óptimo de pedidos, ahí yo les puse la fórmula. El lote óptimo de pedido me dice a mí cuántas unidades son lo que yo tengo que hacer por pedido. ¿Está? Entonces, cuando yo miro en función del volumen que me está diciendo en el año, que dice que prevé vender unas 2.000 unidades de dispositivo al año, lo que me está diciendo particularmente es que yo tengo que hacer un pedido de 2.000, de 40 unidades para una proyección de venta de 2.000. A ver, ¿qué es lo que yo voy a tener respecto de esto? Si bien acá me dice qué es cada cosa, ¿sí? Digamos, el S chiquitito es el costo que yo tengo por la emisión de un pedido. Y después algo que es fundamental es el costo que yo tengo de almacenamiento. ¿Está? Ustedes recuerden que cuando hablamos en la parte de teoría, yo les dije que más allá de tenerlo, yo tenía un costo de oportunidad que era ver el espacio que yo iba a tener para no generar, determinadas situaciones que yo tenía. Por ejemplo, poder tener otro producto o el tema de la manipulación. Y lógicamente que acá lo que hago es tener en cuenta lo que yo vaya a demandar. Ese resultado de 40 unidades, que no es otra cosa que copiar los datos en una fórmula, a mí lo que me está diciendo es lo óptimo o lo ideal para realizar un pedido. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Eh, Siguiendo esto, eh, ¿cuál es el costo que yo voy a tener de reposición? ¿Sí? Eh, Obviamente que, a ver, sigo manteniendo la misma cantidad de venta de 2.000 unidades al año, pero se me entran a sumar algunas otras situaciones. ¿Qué es lo que me dice? A ver, primero tengo que tener en cuenta cuánto es el costo que yo voy a tener de pedido, de la emisión de un pedido. Ese costo, porque no lo dije anteriormente, ese costo de emisión de pedido tiene que ver con el tiempo que demanda la persona para generar una orden de compra, lo que yo demandé en averiguar si lo tiene o en hacer una compulsa de precios, etcétera, etcétera. Pero sí acá lo que voy a tener presente es las unidades o el lote óptimo. Es decir, que para calcular el costo de reposición tengo que tener en cuenta el lote óptimo. El costo de almacenamiento, ¿sí? Si bien por ahí se lo puede llegar a informar o no, ¿qué es lo que me dice? Que yo lo que voy a tener presente, en cierta manera, acá, es el stock de seguridad, ¿sí? Porque acuérdense, a ver, que yo tengo ahí guardado una cantidad determinada de mercadería. Entonces, si yo a eso le digo que le voy a sumar las unidades que yo estoy haciendo de un lote óptimo, esas unidades lo voy a dividir digamos, a ver, lo voy a dividir por dos en realidad. Le voy a sumar el stock de seguridad que tengo y a eso también voy a multiplicar
por el costo de almacenamiento, ¿sí? Me va a dar a mí, obviamente, el costo que yo tengo de tener tanto el stock de seguridad más las unidades que estoy generando el costo óptimo. A ver, yo acá, ¿qué es lo que me va a permitir determinar? Primero y principal, ¿cuántas unidades tengo que hacer por pedido? Para eso, algunos de los datos que tengo que tener presente o los datos que tengo que buscar son cuánto es lo que yo vendo, es fundamental, porque si yo no sé cuánto vendo, no sé cuántas unidades son las que yo tengo que tener para hacer un pedido. Tengo que tener cuánto es el costo que me permite a mí generar la orden de pedido, que yo lo expliqué hace un rato, qué implicaba eso, la generación de la orden, más allá del papel, el tiempo, la compulsa de precios, toda esa historia. El costo de almacenamiento y, digamos, más allá del costo de almacenamiento, el costo que yo voy a tener de manipulación, ¿sí? Y lógicamente ver si tuviera algún stock de seguridad. Por lo tanto, acá lo que me dice es, bueno, mira, el costo, el lote óptimo o cada pedido tiene que ser de 40 unidades. El costo que me va a implicar a mí reponer, o sea, hacer ese pedido, son de, en este caso estaba en euros, 100 euros. Y el costo que a mí me va a dar el de almacenar la mercadería juntamente con el stock de seguridad es de 400 pesos, ¿sí? Si yo mirara, digamos, el volumen óptimo de pedido, yo ahí le explico particularmente esto que hace un ratito les decía, pero en definitiva es tratar de tener una gestión de inventarios adecuada, que no dilapide recursos y lógicamente más allá de que no dilapide recursos, que no comprometa ni activos ni genere pasivos y sobre todo que tampoco tenga costos ocultos, como por ejemplo puede ser no tener presente el costo de manipulación o el costo de almacenamiento o el costo de un pedido, de la elaboración de un pedido. ¿Está? Entonces, por eso yo lo que hago, en definitiva, es tratar de analizar todo esto para poder minimizar los costos y que en realidad la rentabilidad sea la acorde. Y nos vamos digamos, a ver, al otro ejercicio, ¿qué es lo que me dice, digamos, la primera consigna? Más allá de eso, acá están las fórmulas, ¿no es cierto?, de cada uno y más allá de los datos que me están dando, yo lo que tengo que tener presente es saber, volver a sacar cuánto es el lote óptimo de pedido. Con la misma fórmula que saqué anteriormente, que es lo que me determina que yo tengo 300 unidades, son las que yo tengo que hacer por pedido. ¿Está? Si yo determino el costo, si yo determino el costo de elaborar, el costo de almacenamiento, el costo del pedido en sí, es lo que me determina que son 1.500 euros. Y también acá me dice, a ver, ¿cuántos pedidos realizo o puedo realizar al año? Acá, ¿qué es lo que yo voy a tener presente? Particularmente voy a tener presente la demanda total, lo que yo he
pedido, digamos, o lo que yo he manejado o proyectado sobre la cantidad de pedidos en el año. ¿Está? Ustedes recuerdan, o las lotes, perdón, o el lote óptimo. Eso lo que me dice a mí es la cantidad de pedidos que yo voy a hacer al año. ¿Sí? ¿Para qué me va a permitir, para qué hago esto de calcular el número de pedidos en el año? Particularmente lo que yo hago es poder optimizar, como dije anteriormente, el stock o la gestión de inventario para no dilapidar esfuerzos. ¿Está? Obviamente que acá cuando tenemos en cuenta el tema de la demanda, más allá de los números o no, lo que me está planteando, esta situación es que estamos en una demanda que es constante y que lógicamente yo mantengo en el tiempo. Si existe el caso de una pandemia, el caso de una recesión, el caso de que no ingresa a lo mejor una importación de productos, de insumos, perdón, para realizar el producto y demás, obviamente que va a variar la cantidad de demanda, se van a elevar los costos, una situación bastante compleja si se quiere. También me dice que calcule el número de días que pasa entre pedido y pedido. ¿Esto para qué me sirve el número de días? Yo sé que hago, primero que el año tiene 365 días, ¿está? Y yo sé que pido tres veces en el año manteniendo una demanda constante. Entonces me dice que mira, que entre un pedido y otro pedido pasan 121 días para redondear 4 meses. Es decir, que cada 4 meses yo tengo que estar haciendo un pedido. ¿Está? Por otro lado, me dice, a ver, calcula, esto es cuando yo tengo un stock de seguridad, calcula cuándo, en qué momento de mi inventario, ¿sí? Teniendo en cuenta la cantidad de pedidos que hago, el tiempo que pasa entre pedido y pedido, los lotes óptimos de pedido y demás, ¿en qué momento tengo que pedir mercadería y cuánto me cuesta a mí esa mercadería? Primero y principal, que me dice que cuando yo tenga, por la cantidad de ventas, cuando yo tenga 10 unidades, ¿sí? Tengo que pedir mercadería. Y el costo que me va a dar es decir, a ver, si yo miro acá en los datos que tengo, me dice que el tiempo son 10 días del punto de pedido, o la tasa de demanda diaria, me dice que yo vendo 10 iPhone por día. ¿Qué es lo que me dice? A ver, si yo eso lo multiplico por la demanda que yo realicé y lo divido por la cantidad de días que tiene el año, que siempre voy a tomar 365, me dice que cuando la empresa tenga en el almacén, es decir, eso va a formar parte del stock de seguridad, 25 iPhone, 2465 le da, 25 iPhone es donde yo tengo que realizar el pedido. Ese es el punto de pedido. Fíjense, a ver, miremos para atrás un poquito. Más allá de los datos que tengo, me dice que las cantidades que yo tengo que hacer por pedido son de 300. El costo de aprovisionamiento y el costo de mantenimiento y de almacenamiento son de 1.500 euros. ¿Sí? La cantidad de pedidos en función de la demanda, que son de 900 iPhone, me dice que son 3 veces en el año. Si yo lo quisiera exacto, me dice que el tiempo que pasa desde que hago un pedido hasta que hago el otro pedido son de 121 días,67, 122 días, ¿sí? Si yo miro si existe relación, me dice que hago 3 pedidos en el año, son 120 días, da, digamos, perfecto. Ahora,
Lo que me dice también es cuándo yo tengo que hacer, que se denomina punto de pedido, o el stock de seguridad, cuando llegue a este punto es donde yo tengo que hacer el pedido para no quedarme sin material. Me está diciendo que cuando yo tenga 25 iPhone en el almacén, es en el momento en el cual yo tengo que realizar el pedido para no quedarme sin mercadería. O no complicar, en este caso, no la producción, porque no estoy produciendo nada, sino no complicar la venta, que por ahí puedo llegar a tener algún indicador determinado respecto de esa situación. Voy a dejar de compartir pantalla. Yo, no obstante ello, les voy a subir, como dije, la clase y la resolución. Si tienen alguna duda al respecto, la planteamos en la próxima clase. Y en la próxima clase, entre otras las cosas, quiero entrar a explicar cómo va a funcionar el BAN y la TIR, para qué me van a servir, qué cosas son las que yo tengo que evaluar respecto de eso y cómo se hace, caseramente y rápidamente para poder generarlo. Así que bueno, les dejo la clase, que tengan buen fin de semana y nos vemos la semana próxima, Dios mediante, y disculpas por no poder estar este viernes con ustedes. Gracias.